Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 9 de mayo de 2022, episodio número 240 de Fluent Spanish Express Podcast, y hoy un episodio especial por doble motivo. El primero de ellos es que, como cada lunes, vuestras preguntas son las protagonistas. Me encantan estos episodios en los que me enviáis las preguntas al correo electrónico podcast@fluentespanish.express o a través de las redes sociales o a través de la sección de contactar en www.fluentespanish.express. Preguntas sobre vocabulario, sobre gramática, sobre expresiones, sobre costumbres, sobre cultura, sobre el podcast, sobre mí, sobre lo que os dé la gana. Bueno, y el segundo motivo es que hoy, hace 39 años, pues nací yo. Sí, hoy es mi cumpleaños, mi 39º cumpleaños, así que hoy estoy de celebración y bueno, pues como no se me ocurre mejor manera de empezar este día que con este episodio de podcast para celebrar con todos vosotros que hoy es mi cumpleaños. Así que bueno, pues vamos a empezar ya con esto. Por cierto, si no me conocéis, si llegáis aquí por primera vez y decís quién narices eres tú y por qué estamos celebrando tu cumpleaños, pues os diré que mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Repito, en www.fluentespanish.express, y allí, por una suscripción de 5 euros al mes, acceso a contenidos exclusivos, a audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles, las expresiones que utilizamos los nativos, y además también ahora audiocursos sobre gramática aplicada, pues gramática con ejercicios muy prácticos que os van a ayudar a entender muchísimo mejor toda la gramática en español. Y además cada audiocurso se puede escuchar directamente en el teléfono móvil como si fuera un podcast. No existe la excusa esa de es que no tengo tiempo, Diego. No, es que puedes estar paseando al perro, puedes estar sacando la basura, puedes estar fregando los platos, puedes estar planchando, puedes estar, no sé, haciendo lo que te dé la santísima gana. Y escuchar además estos audiocursos. Y los audiocursos, además, cada episodio tiene sus propias transcripciones. Más fácil, imposible. Y además, es que además tenéis acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando. Y además, participar en todas y cada una de las actividades que organizamos, como por ejemplo el club de lectura, en el que dentro de unas poquitas semanas nos reuniremos, de hecho, la semana que viene, nos reuniremos para hablar sobre ese libro. Así que ya sabéis, suscribíos y además apoyad este proyecto, que no cuesta mucho, en www.fluentespanish.express, porque sin vosotros esto no sería posible. Y dicho esto, vamos ya con la pregunta de hoy, con esta pregunta que envía Julien desde Francia y dice: buenos días, Diego, me encantó el episodio sobre la escritura creativa, ¿vale? Un episodio que publiqué la semana pasada, tanto que he decidido probarla para mejorar mi español. ¿Me puedes recomendar algún ejercicio para practicar? Muchísimas gracias y enhorabuena por el podcast, Julien desde Francia. Bueno, muchísimas gracias, Julien, por tu mensaje, y deciros que, bueno, pues un montón de personas, que han sido 4 o 5, pero para este podcast creo que está bastante bien, que 4 o 5 personas me han escrito durante la semana pasada para hablarme o preguntarme sobre esto de la escritura creativa. De hecho, hay una persona, una chica, con la que ya he comenzado a tener clases con esta metodología, con la que, bueno, ya llevo aplicando mucho tiempo como otros estudiantes, y bueno, pues con ella he comenzado esta semana a trabajar con esta metodología de la escritura creativa. Así que os animo que si queréis también vosotros trabajar conmigo con esto, pues que me escribáis y, bueno, pues nos vemos, hablamos y os explico un poquito cómo funciona y empezamos a trabajar juntos o juntas. Bueno, dicho esto, la pregunta de hoy, como también pues hay bastantes personas, como digo, 4 o 5 personas, pero que es que para el podcast creo que está bien, me habéis escrito sobre este tema, pues el miércoles voy a hacer un episodio en el que os voy a hablar de algunos ejercicios que hago habitualmente con mis estudiantes. Os voy a explicar algunas cositas y, bueno, pues creo que hoy voy a contestar un poquito a Julien con un ejercicio, pero el miércoles será un poco donde hablaré un poquito más de otras técnicas, otras cosas que utilizo. Bien, entonces, como os digo, existen un montón de ejercicios que se pueden aplicar para desarrollar la escritura creativa. Os recuerdo, escritura creativa es esa escritura que es un poquito diferente a la tradicional, a la académica, y que pues nos sirve para pensar de una manera diferente, para escribir nuestras ideas de una manera fuera, no sé cómo se dice en inglés, fuera de la caja, ¿no? Pues un poco de una manera, como dice la propia escritura creativa, ¿no? De una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno,
crear y proponer este tipo de ejercicios es una de las cosas más divertidas. A mí me encanta pensar en diferentes ejercicios, en diferentes maneras de desarrollar un texto, y como decía anteriormente, el límite lo marca la imaginación de cada uno o de cada una. Cada persona tenemos nuestra imaginación, y además hay una cosa que me encanta, y es que cuando empezamos a desarrollarla se dispara totalmente. O sea, cuanto más imaginamos, más capaces somos de imaginar más cosas. Esto ha sonado un poco raro, pero sí, cuanto más imaginamos, más capaces somos de imaginar otras cosas más. Bueno, da igual. Dicho esto, la semana pasada en este episodio de podcast del que habla Julien, pues os hablaba de un juego o de un ejercicio que propongo a mis estudiantes siempre, que es que cojan dos cajas de estas que son, no sé, de cartón o de plástico, que van para la basura directamente, pues ponerlas allí encima de una estantería y utilizar una para llenar de papelitos con temas específicos, por ejemplo, no sé, la comida típica de mi región, o la música tradicional de mi región, o lo que os dé la santísima gana, y otra con expresiones que vamos encontrándonos en películas, en series, en libros, en podcasts como este, en vídeos en YouTube, en donde sea. Y no tienen por qué ser expresiones que no conozcamos o que fueran nuevas para nosotras o que sean nuevas para nosotros, sino expresiones que igual nos llaman la atención, que queremos utilizar en determinados contextos y que entonces las ponemos ahí. Bueno, pues este ejercicio consiste básicamente en, cuando vas a escribir un texto, coger una categoría, o sea, un tema, y 3 o 4 papelitos con las expresiones que tienes que utilizar dentro de ese texto. Bien, bueno, muy sencillo, muy fácil, muy divertido, y creo que es bastante interesante. Cuando trabajo con mis estudiantes, generalmente las primeras veces yo marco un poquito la pauta para crear estos ejercicios, les doy un poco unas ideas para que sepan cómo crear estos ejercicios, pero poco a poco cuando pasan las semanas, pues son los propios estudiantes los que van eligiendo los juegos y cómo enfrentarse al folio en blanco, y es de verdad un ejercicio muy divertido. La cuestión aquí, el factor diferenciador, es que luego cuando ellos escriben el texto, pues yo lo corrijo, les doy pues las correcciones, les doy sugerencias, y bueno, pues les ayudo a desarrollar los textos de una mejor manera, y corrijo también pues esas expresiones o las que son más habituales, más apropiadas, más adecuadas, y que eso es el factor diferenciador. No es simplemente escribir, sino si tienes que tener un poco de retroalimentación, o como se dice en inglés, feedback, ¿no? Bien. Bueno, dicho esto, hoy, para abrir un poco de boca y no dejar al pobre Julien con la miel en los labios, es decir, que se quede con las ganas, pues voy a comentaros un ejercicio muy divertido e interesante que hago con mis estudiantes. Bueno, el ejercicio consiste en lo siguiente. Necesitamos un horóscopo. Y si no sabéis lo que es un horóscopo, os lo voy a resumir rápidamente. Pues son esas publicaciones que hacen los periódicos, al menos en España, en los que pronostican cuál va a ser nuestra suerte durante el día de hoy. Por ejemplo, yo, como nací hoy, 9 de mayo, pues soy Tauro. Bueno, pues en el periódico de España hay un apartado que es el horóscopo, en el que pone: Tauro, hoy mejor que no salgas de casa. Vas a tener muy mala suerte con el dinero y no te enamores. Cositas así. Entonces lo que hacemos es, leemos el horóscopo, nos divertimos un rato porque son cosas muy divertidas, elegimos 2 signos del zodiaco al azar y intentamos conectar las historias de esas 2 personas. Por ejemplo, imaginaos que leemos: Leo, hoy no tendrás suerte en el amor. Y leemos: Capricornio, un mal día para salir de casa. Bueno, pues a partir de estas 2 historias, de estas 2 frases, buscamos una historia, o creamos una historia en la que conectamos a esa persona de Capricornio con esa persona de Leo. Y entonces quizás el pobre Capricornio no tenía que salir de casa porque se enamora de Leo, pero Leo, a su vez, que hoy tenía un mal día en el amor, pues bueno, pues os dejo vosotros que tengáis vuestra creatividad. Bueno, además, en este tipo de ejercicios me gusta mucho los horóscopos, porque como os digo que son muy divertidos, pues siempre propongo que se escriban en clave de humor y que se utilicen muchos elementos o muchas técnicas, como por ejemplo la ironía, el sarcasmo, muchas cosas que son muy divertidas. Así que si os ha gustado este ejercicio, estoy seguro que el episodio de podcast del próximo miércoles os va a encantar, y bueno, pues os voy a contar algunos ejercicios más que hago con otros estudiantes. Así que muchísimas gracias por vuestras preguntas, muchísimas gracias Julien, y a todas las personas que me enviáis preguntas, porque en las próximas semanas haré otra semana dedicada a las preguntas. Todos los días estaré contestando una pregunta, así que aprovechad y enviarme todas esas cositas que queréis que os conteste. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express, y si queréis aprender todo lo español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Y ahora sí, me voy a soplar las velas de la tarta de cumpleaños. Que tengáis muy buen lunes y muy buena semana. Adiós.